Hola, buenas, mi nombre es Ignacio Romero y os voy a hablar un poco sobre la Primera Guerra Mundial. Después de ver este vídeo comprenderéis mejor las consecuencias que tuvieron, los tratados de paz, las numerosas bajas que dejaron atrás esta guerra y las consecuencias económicas y sociales que tuvo la Primera Guerra Mundial. Adelante. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron de diversa naturaleza. Fueron económicas y sociales, humanas, ideológicas y políticas. Económicas y sociales. Durante la guerra, los gobiernos de los países beligerantes tuvieron que realizar un gran aporte económico para favorecer el triunfo de la guerra. Los sindicatos, tarde o temprano, también comenzaron a apoyar esta guerra, y por su parte lo que hicieron fue sofocar las posibles revueltas de los ciudadanos. Como muchos varones en activo estaban peleando en el frente, las mujeres tuvieron que ser contratadas por las industrias. De esta forma trabajaron para industrias de armas, químicas, la industria pesada, etc. Después de finalizar la guerra, los países europeos, como fue el caso de Francia, Alemania o Reino Unido, debido al gran gasto económico que la guerra requirió, estaban arruinados. Para hacer frente a estos gastos de guerra, los países involucrados habían pedido préstamos al exterior, en especial a los Estados Unidos. Al finalizar la guerra, como consecuencia, los Estados Unidos se habían convertido en la primera potencia económica mundial. Esto era debido a que no había sufrido ningún tipo de pérdida directa y a que los países europeos le debían una gran cantidad de dinero. Además, este país se caracterizaba por tener una gran reserva de oro. Consecuencias humanas. Los datos indican que hubo entre 9 y 10 millones de muertes. Estas muertes no solo fueron de combatientes, sino también de civiles que murieron por el hambre o por la dolorosa gripe de 1918. No todos fueron muertos. Los supervivientes quedaron con numerosas secuelas físicas y psicológicas. Los intelectuales de la época que criticaron el conflicto fueron encarcelados, censurados u obligados al exilio. Por el contrario, algunos socialistas criticaron el conflicto, pero otros lo apoyaron por el patriotismo. Los gobiernos aumentaron el odio al enemigo a través de la propaganda. Políticas. En el año 1918, el presidente Wilson, que es este hombre, presidente de los Estados Unidos, realizó una propuesta que hoy en día se conoce como los 14 puntos para una paz justa. De los 14 puntos para una paz justa propuestos por el presidente Wilson destacan la prohibición de la diplomacia secreta, la libertad de comercio, el principio de las nacionalidades, la libre navegación en aguas internacionales y la creación de una sociedad de naciones, que poco a poco fue sentando las bases de la ONU. En el año 1919 se firmó la llamada Paz de París. Fueron un conjunto de tratados firmados entre los países vencedores y los países perdedores. Los gobernantes que firmaron estos tratados fueron Clemons, Francia, Wilson, de Estados Unidos, Orlando, de Italia, y Lloyd George, de Inglaterra. Los objetivos de la Paz de París fueron dominar a Alemania, debilitarla y hacerle pagar todos los gastos de la guerra. También quisieron que aparecieran nuevos estados allí donde había minorías procedentes de los antiguos imperios, y también trataron de que no se expandiera el comunismo,
que ya había triunfado en Rusia, creando así la Unión Soviética. También hubo remodelaciones territoriales. También aparecieron nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania o Yugoslavia. Y también desapareció el Imperio Otomano y apareció la República Turca. Desapareció el Imperio Austrohúngaro y aparecieron nuevos estados como Checoslovaquia, Austria o Hungría. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue firmado por Alemania al acabar la Primera Guerra Mundial. Realmente no fue un tratado negociado, sino que fue impuesto por los vencedores, y las condiciones realmente fueron muy duras. El Tratado de Versalles establece que Alemania, aparte de las duras condiciones que se le habían impuesto, debía pagar por todos los gastos provocados por la guerra. Aparte de eso, también debía reducir la plantilla de su ejército a 100.000 hombres, y todos sus territorios coloniales fueron divididos entre Bélgica, Gran Bretaña y Francia. El Tratado de Versalles fue considerado por Alemania tremendamente duro, y esto hizo que el sentimiento nacionalista despertado en Alemania, a la vez que un gran enfado de todos sus habitantes, ayudara al ascenso del partido nazi y causara el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones nació en enero de 1920 en Ginebra. Sus principales objetivos fueron alcanzar la paz y la cooperación internacional. Por desgracia, la Sociedad de Naciones fracasó. Esto fue debido a que Estados Unidos, Rusia y los países vencidos no se encontraban entre sus integrantes, y esto causó que no tuvieran el poder suficiente para imponer sus decisiones. Además del Tratado de Versalles hubo otros tratados como el de Sèvres, el de Nebuli, etc. Pero a mi parecer el Tratado de Versalles es el más representativo de la dureza con la que se impusieron estos tratados a los países que no vencieron en la guerra. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis aprendido mucho y sobre todo recordad darle a like para que el profesor me ponga un 10. Muchas gracias.